intentando poner bien la cámara, Medi. ¿Qué tal? 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 Ahora sí, ahora sí. Ya se pudo. Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? 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 Bueno, espero que estén muy bien. Y ay, F, muy F. Bueno, no, no hay F. Ah, sí, sí hay F. Bueno, qué bien, otro directito. ¿Qué tal? ¿Se lo han pasado estas 2 semanas? Llevo 2 semanas de clases. ¿Ustedes qué? Hola, Drago, Eraco. Hola, una persona más. Hola, Miquel. Hola, Joan. Perdonen por este despiste. No sé qué, no sé qué le pasó a la cámara, la verdad. Jay Rodríguez. Hola, 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 hola. Pueblo de... ¿Qué tal? Me ha arreglado un montón. Bueno, me alegro. Hola, Mauricio. Ay, no puedo. Así. Vale, hay 19 personitas. Qué bien. Ando con el COVID. Ay, Dios mío. Lo siento. Hola, Shadow. Hola, The Gamers. Buah, ¿cómo te lo estás pasando, Gerardo? Espero que lo estés pasando bien. Porque yo lo pasé en diciembre del año pasado, de 2020, y no olía ni me sabía nada la comida. Así que, bueno, espero que lo estés pasando bien. Me saludo. Hola, Araceli. ¿Qué tal? 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 Perdón. ¿Qué tal? Hola, era lo que estaba esperando. Me alegro. Ya estoy aquí. Estoy confinado. Ay, Dios, todo el mundo está confinado. ¿Qué le pasa, pobrecitos? Esperemos que esto de la cuarentena pase rápido. Desde el lunes. Ay, pobrecitos. Hola, Omar, nuevo sub. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, 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 bienvenido. Un poco estresado el día, pero lo alegraste. Ay, bien, bueno, me alegro. A mí sí me sabe y puedo oler, pero la fiebre y el dolor de la garganta no se va. Ay, pobrecito. La variante es fatal, Lore. Sí, la verdad que sí, el Omicron me está pegando fuerte. En mi clase hubo una vez que faltamos como... Yo no. Había faltado 10 personas a clase y era fatal. O sea, normalmente eran 10 personas. Y lo que más era que nosotros veníamos a clase 5 personas. En fin, voy a poner la compu para ver tu directo mejor. Bien, miren, lo siento por estos pedazos de cascos, pero es que se me rompieron los auriculares porque no había subido vídeos. Hola, tengo un montón de exámenes, o sea, estoy mirando aquí y está el calendario. La semana que viene estoy todos los días tengo examen, así que no sé lo que haré la semana que viene. Y encima me voy de viaje el fin de semana, así que no sé cuándo subiré vídeo. Estabas directo para levantarme el ánimo. Ay, muchas gracias, Gerardo. Ahorita mucha gente está con gripe, pero no es COVID. Ay, a ver. ¡Oh! Hola, dama. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saluden a mi compañera de clase, chicos. A Dama Córdoba. Un saludito para ella, te quiero. Sos muy mona. Ay, muchísimas gracias. Ah, qué bueno que a mis profes no le han pagado, así que no tengo clases. What the fuck. Bienvenida a segundo bachillerato. No, ya. No me importa lo que me importa es que esto relaja como siempre. Me alegro mucho. ¿Le gusta la brochita? ¿Y no has pensado en grabar un día varios vídeos y así no quedarnos sin vídeos? Mira, lo que pasa, o sea, no me preocupa grabar, lo que me preocupa es editar, porque yo edito muchísimo. O sea, me encanta editar y tardo muchísimo tiempo en editar los vídeos. Ay, me veo muy rara con estos cascos, lo siento. Qué bueno que ya viene la gente. Y yo, hola, Cristian. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? No sé por qué se ven ahora esto. Soy Vale. Bueno, no pasa nada. Ay, hay 26 personitas ya. ¿Qué tal? Qué bien, qué bien, qué bien. Se está uniendo la people. Pues
Soy Manfred. Hola Manfred, ¿qué tal? 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 Miki ya lo hizo. Saludos. Hola Kael. Hola Cristian, Cristian, Cristian. ¿Algo nuevo que hayas aprendido esta semana? Casi me tiro en el eructo. Mira, hoy estuve con mi padre en una obra. No una obra de teatro, sino una obra de construcción. Y estuve quitándole los clavos a la madera. A una madera. Con la pata de cabra. No es lo que lo haya aprendido, pero hoy lo hice y me sentí muy productiva. Saludos médico. Hola Jesús. Así dicen los españoles. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos me echas? Quiero saber cuántos me echas. Para cuando algún directo o cuando algo. Tenía pensado alguna vez. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, se escucha bien. Si no, voy a subirle la ganancia un poquito. No quiero romperle los tímpanos. Kevin, ahora viviste una tarde en Latam. Qué gracioso. ¿Tienes novio? Ah, no, no. Que, ajaja. 17. Ay, muy bien. Tengo 17. Este año ya cumplo los 18. Miren, miren quién tengo por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Para los que somos de Latam. Ya. Tengo aquí a Oreo. Oreo, 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 F por Gonzalo. Ay, Gonzalo, no te vi. ¿Quién es Gonzalo? No vi el comentario de Gonzalo. No he visto a Gonzalo. ¿Dónde está Gonzalo? No entiendo. Bueno, Gonzalo, sí, F. F porque no sé. Hola hermosa. Hola Santiago. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo pensado jugar a algo. Pero no es un juego videojuego, sino un juego de adivinar. Yo voy a escribir. Miren, voy a dejar a Oreo aquí. ¿Esto qué es? Esto es una sorpresita que no tengo enchufes para conectarlo. ¿Qué tal estuvieron tus días? Muy bien, muy bien, muy bien. Ayer hice un examen de economía y creo que me salió bastante bien. Aquí, perfecto. Gracias por comentar en mi vídeo, no me lo esperaba. Hombre, pues claro que sí. De nada, aquí apoyando. Tú me apoyas, yo te apoyo. Perfecto. Ay, es que hace mucho frío y tengo una térmica. Bueno, voy a contar lo que iba a decir. Ok, perdonen. Esto quiero enchufarlo porque se ilumina y es una galaxia y era una sorpresita para ustedes. Petizo Sevilla. Uy, esta pregunta. A ver, no soy mucho de fútbol. Hola Lore, hola Luis Mex. Mex, 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 Mex. No soy mucho de fútbol. Puede mandar un saludo a Bolivia, me haría mucha ilusión. Saludo a Bolivia. Saluditos. Pero Betis o Sevilla, la verdad que me gustan los dos por igual. Soy más del Madrid, pero vamos, que estoy también. Apoyo también al Barça porque también es un equipazo. Haz un roleplay. A ver, ahora no puedo. Mis cejas. ¿Te gustan mis cejas? Ay, es la primera vez que me lo dicen. Salúdeme, linda. Hola, Ángel, 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 Ángel. Micael, no que fue la gor, la fuma, la funa. Folagor. Hostia, no he visto qué problema hubo con Folagor, pero sí que ha habido problema. No sé qué tema tiene. Pero bueno, mucho siempre. Hola pandita, ¿qué tal? 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 Muy bien, muy bien. La sombra. Vamos. ¿De qué país eres? Soy de España. Nadie me dice que soy de España. Todo el mundo me dice que soy de Latinoamérica. ¿Cuál es tu música favorita? Preciosa. ¡Oh! Hola San Martín. Ay, hola, hola, hola. No te esperaba aquí. ¿Qué opinas de energía? Vale. Uy, uy, uy. Aquí estamos hablando ya de este sí me he enterado. ¿Qué opinas de la gente que juega al polo como yo? De apoyo de República Chica. Hola, pues me parece súper interesante, la verdad. ¿Qué ha pasado con Folagor? Yo tampoco sé, pero Folagor es un payaso. Yo
acento de España no se nota. ¿Juegas FIFA? No tengo la Play, pero las veces que he tenido juego a Fortnite, pero hace un montón de tiempo que no lo tengo. Ay. Vale, ¿qué opinas sobre los premios Slam de Roleplay? Y se le fue. Ah, perdón. Eso, energía. Pues la ha liado, o sea, ha salido a la luz un montón de cosas que yo no conocía a ese youtuber, pero lo he visto en Twitter y todas esas cosas con Capa, y eso es algo. Y Capa por la cara lo desmintió todo. Es como fue una bomba de energía. Ahora está en la caca de vaca. Ay, me están hablando. Ay, no. Que vibra el reloj. Te amo, preciosa. Uy, muchas gracias. ¿Haces algún deporte? Sí, hago tenis de mesa. Y la semana que viene compito. Me voy a otra parte de España y cojo un avión. ¿Qué opinas de Dudas Ripot? Ay, Dios mío. Monster sabor menor. Su sabor favorito es ese. Eres muy guapa. Gracias, Lil. ¿Viste la remontada del Atleti? No soy mucho de fútbol, lo siento. Pero bueno, intentaré ponerme al día para ustedes. ¿Te acordás de mí? Estuvimos hablando por Insta y te pedí un saludo. Probablemente. Me suenas mucho. F por mí. Ay, ¿qué pasó, Luca? Lo siento. Perdónenme si algunas veces no leo lo que me están diciendo. Pero vamos a hacer un par de soniditos porque aburro, Lorena. Hay 34 personitas. Qué bien. Para cuando un partido. Hoy, cuando quieras. Gerardo, no lo he visto. ¿Viste la remontada? Ah, vale, perdón. ¿Qué youtuber sueles mirar? Suelo mirar a Zambi ASMR, a Shasha ASMR. Son unos cracks. Mol ASMR, el ASMR de Juan. No sé qué más. Sí, Let's Go Since ASMR. Y no sé qué más. Hay un montón más, pero es que no me acuerdo. ¿Qué opinas del Jerez sano? Oye, chicos, me están preguntando muchas cosas, pero yo no sé lo que me están diciendo. Lo siento. Mira, Adama me está contando. Cuando harás esto sabrás lo que pasó con Folagón. Resulta que dijo que Piquín está donde está por ser la novia de Roleplay. Pues como que le quita los méritos de todo el trabajo que ha hecho por sí sola. ¡Oh! ¡Qué mala persona! Mala persona. Ana Muñoz. Ana Muñoz, la veo. Me encantan tus ASMR. Muchas gracias, Pere. Youtuber que no sean ASMR. Vale. Pues últimamente estoy viendo a el Rubius con el juego de Finance and Freddy, el nuevo que sacaron. Y la verdad que me gustaría jugarlo. Pero vamos, que yo me cago toda. O sea, no me cago, sino que me quedo mirando al animatrónico. Es como, me acaban de donar. Ay, qué mono. Ay, qué guay. Ay, estos son 10 pesos mexicanos, no sé cuánto. Ay. Muchas gracias, Osmar Hernández. Osmar. Mucho, ¿qué opinas? Sí. Mucho texto. Es como, sí, es verdad. Hola, ¿cómo lo sabe? Bueno, me pone $50. Muchísimas gracias. Un saludito. Osmar. Panda. Hola, les coses. Ay, antes de nombre diciendo como que escucho. Pues escucho a la persona que acaba de comentar. Les coses ASMR. Muchos saluditos. Vamos a las preguntas. Mira, tenía pensado. Mira, tengo aquí una pizarrita, ¿vale? ¿Y qué quieren que hagan con ellas? ¿Qué quiero que hagan con ellas? ¿Qué quiero que hagan ustedes con ella? Y si creas un Discord para tus subs. Hola, Ricky. No sé para qué sirve el Discord. Siempre me lo dicen, pero no le veo utilidad. O sea, ¿para qué son? Hola, Yael. Sync. Mira, alguna vez se ponen cosas. Santiago Reci. No, hay que darle apoyo. Hola, Sara Suárez. Bueno, pues has pensado hacer directos en TikTok. Cuando llegue a 1000 seguidores, sí que quiero hacer directos en TikTok.
Eso iba a decir. Eso. Esa miniatura del vídeo. ¿Qué subí? ¿Qué miniatura? Ay, tengo miedo. Ah, vale. Bueno, es una normal. Hay 43 personas, what the fuck. Bueno, voy a dibujar, vale, chicos. El primero que acierte, lo saludo. No sé qué decir, pero gana. Eso es un privilegio de ganar. Hola, Mike Tyson. Bueno, atentos. Me encantan tus ASMR. Gracias, qué linda. Gracias, and roleplay de Mister de fútbol. Con el pito pi. Nada, broma. Cuando harás otro roleplay. Chicos, se viene el roleplay. A ver si me da tiempo de editar el vídeo, porque tengo la semana que viene todos los días exámenes. Así que bueno, ¿qué onda, bebetos? Sí, ok, atentos, chicos. Paramos de escribir y cuando tin tin tin, cuando tin tin tin, pues esto, vale. No sé cómo escribirlo. A ver. Vale, ojo. A ver, atentas, chicas. Va a ser muy fácil. Empezamos flojito. Vale. Una. Roleplay de policía. Qué guay. Y 3. A ver, se ve así. Bueno, no seré yo Picasso. No, no es una casa. Un perro, casa, cactus. Bien, cactus, Miquel. Bueno, lo escribieron ya. Muy bien, cactus. Era un cactus. Primero Miquel de Gamers, Miki Paredes, Luis Alejandro. No es un árbol. Bueno, es un árbol, pero es un cactus. Bien, chicos, bien. Un oso panda. Bueno, San Martín, yo soy el oso panda. Bien, chicos. Han acertado, chicos. Bueno, primero dijeron casa. Bueno, se lo perdono. Cactus. Cactus. Te capturo. Vale. A ver, otra cosita. Otra cosita. ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué son 200 ars? Hola, Luca. Muchísimas gracias por esta donación. Hola, Romero. Hola, Luca. Muchísimas gracias, Luca, por esta... a ver. Uy. No sé cuánto es, son 200 ars. ¡Oh! Hola, son 2 euros. Muchísimas gracias. ¿Cuánto por un zinc? ¿Qué es un zinc? No sé qué es un zinc. Lo siento, chicos. Pesos argentinos. Ah, vale. Póngale 0 al que dijo perro. -3. Venga, Luna. Otro, chico. Vale, gracias. Se empezó argentino. Vale. Es que las monedas un poco... No. Otra cosita. Vale. Vale, ya lo tengo, chicos. ¿Preparados, chicos? Vaya tacada. ¿De qué equipo sos, hincha hermosa? Soy del Madrid, pero me da igual el fútbol. O sea, me gustan todos los equipos de fútbol, porque para llegar ahí pues hay que sacrificar un montón de cosas, como igual todos los deportes olímpicos. Bueno, me acaba de pasar un poco, pero hasta llegar ahí pues tiene su premio, tiene su esfuerzo, perdón. Es que ponga su nombre en la pizarra y la persona le tome captura. Ah, vale. La primera vez no lo entendí. ¿Cómo que no? Oreo está aquí, chicos. Sabes que cuando eres guapo se te abren muchas puertas en la vida. Yo la tengo todas. Que ahora la de mi cuarto la tengo cerrada ahora. Aguante Barcelona. A ver, que el Barcelona también me gusta, pero es por familia que me gusta Madrid y ya está. Como eres de Madrid, lo siento, chicos, pero que me gusta también el Barça. Atento, chicos, dejemos el fútbol, por favor. Adoro el fútbol. Todos queremos exquisitos. Perdón, le acabo de partir los tímpanos. Perdón. Gracias, Eduardo. Vale, atentos. ¿Qué era? Ah, vale. A ver cómo me sale esta, vale. Arriba, boca, papá. Vale, se ve. Vale. Hola, el Real Madrid. Vale. ¿Qué es esto? Ay, Dios, es que dibujar así está súper
Bueno, chicos, más o menos. Magdalena, panqueque, una salamandra. ¿Qué te crees, trueno o qué? ¿Hay forma? ¿Crees en el plan? Plan B. A la fanática de lo sensual. Es un muffin, qué rico. Lore, te amo. Hola, Estefano. Cuatucuey, cupcake, muffin. No, voy con mucho lag. Lanzaré cosas a lo random, a ver si tengo suerte. Hazlo, a ver qué tal. Una rana. Pero bueno, ¿qué le pasa con los animales? Un perro a un cactus. Una rana a un cupcake. Bien, otra cosita. Bien. Vale, lo tengo, chicos. Es que primero tienen que... Bueno, es verdad. Vale, nada, chicos. Un mono. Pero venga, un orangután. Una serpiente. Bueno, no pasa nada. Una colaboración con Subs, como lo ves. Yo no sé si participaría. Mira. Hola, Ismael. Bueno, aquí tenemos a un miembro del canal. Ismael, que ha renovado la suscripción. Muchísimas gracias. Te tengo que hacer la publicación, ¿vale? Un panda. Venga, vale. El que adivina, hacemos sing. ¿Qué tal si lo hacemos? Venga, un artito rico. Vale, el primero que vea. O los tres primeros. Porque es difícil. Por el lado y todo eso. Los tres primeros que salgan, los pongo aquí. Y hago así. Y hago. ¿Les parece? Que adivine, Luis? Vale. ¿Quién? Vale. Tú adivinaste y el otro era Mikel, ¿verdad? Perdón por mi letra, ok. El otro lo adivina. Yo adiviné la pasada, mi sing. Aquí está. ¿Se ve bien? Vale, perdón. Espero que le hayan dado. Bien, chicos, tengo otra. Oye, me gusta este juego, ¿les gusta este juego? Con un besito para la captura. No, ya, perdón, lo acabo de borrar. Ya adiviné que dije muffins. Mira, a partir de 3, los 3 primeros que digan la palabra correcta, porque ya después, bueno, lo voy a mirar. Los 3 primeros que se hagan, los más rápidos, lo adivinan, ¿vale, chicas? Vale. Ay, me acabo de inventar este juego por la cara. Todo lo directo así haciendo esto. Sí, está chivo. Bien, vale, lo tengo en la habitación. Vale, venga, vale. 1, 2, 3, chicos. Llegué tarde, perdón. Allá. Piensa lo que voy a escribir y coméntalo. ¿Puedes? Venga. No me gusta porque tengo lag. Draco. Te apoyamos, Draco. Esto se pone interesante. Vale, vamos. A ver cómo dibujo, perdone. Para su pato. Ay, Dios, qué vergüenza. Ay, Dios, es que es una cabeza. Es una cabeza. Un pato no es un pato, no es un pato. Un unicornio. Ismael lo ha dicho y... Oh, tío. No lo estoy viendo. ¿Quién lo dijo primero? Uy. No lo veo. No sé quién lo dijo primero. Unicornio. A ver. Ay, no veo. Pique. Ismael dijo primero Pere y Shadow. Vale, Ismael, Pere y Shadow lo han dicho primero, chicos. Muy bien, han estado rápidos. Ismael, Shadow y Pere. La han ganado, chicas, felicidades. Muy bien, chicos. Yo, al sur, tú no has ganado. A ver, Ismael encima, que es miembro del canal. Muchísimas gracias por volver a volver a unirte. Shadow. Muy bien, chicos, estoy muy... A ver, Ismael Cortejana. Bueno, voy a poner tu nombre, ¿vale? Yo fui tercero. Ey, no fuiste tercero, chico. Fue Shadow, chico. A ver. No fuiste tercero. En mi directo no. Lo siento. A ver, y Pere. Oye, me gusta este juego. Primero no fuiste.
No, el 22. Era el segundo, él era el segundo. Vamos, lo pide. Guapa, te voy a ser sincero, tú me gustas. Santiago, estamos de confesiones, chicos. Estamos de confesiones. Era yo, Ernest. A ver, yo lo miro por mi directo. Vale, perdonen, chicos. Bien, a ver, otra oportunidad, otra oportunidad. Vamos a hacerlo 3 veces más, ¿vale? Mamífero de 4 extremidades. ¿Y qué es eso? Que dice que juega al básquet y luego no lo hace. Le pega un puñetazo, ¿te imaginas? ¿Qué opinas de Alejandro Vivo? Sara, porque conoces a Alejandro Vivo. Alejandro Vivo juega muy bien. Ha estado como en el top y todo eso, ¿no? Un cacahuete. No, pero no me digan, chicos. Vale. Una comple... No, es que... Vale. Hola, Julián. Hola, 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 hola. Vale. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vale, ya lo tengo, chicos. Vale, muy fácil. Que pongas el en vivo, quedará guardado. Sí, quedará guardado, no te preocupes. Que pongas un número de tal cantidad y lo escribas sin que muestres el que adivina un zinc. Oye, va a dibujar una pala de ping pong. Lo estaba pensando. Yar, yar. Hola, chicas. Saludito, 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 saludito. Vale, me gusta esa idea. Para otro directo. ¿Qué les parece? Has ganado, séptima. Ganado. ¿En qué? No puedo creer que tenga 17 años. Mi edad. Uy, mi edad eres de 2004. Un teranodón. Yo. Bien, mi batería Shadow no. Si adivino, me sigues en Instagram. Suelo seguir a la gente. Aeropuerto. No, al aeropuerto que tengo aquí. Sí, tiré para Twitch. Ojalá. Es que tengo 50 seguidores en Twitch y nadie me va a ver. Entonces estoy esperando que la gente se vaya a Twitch. Hola, me gustan mucho tus vídeos. Es el primer directo que entro. Gracias por ese mes. Hacerme dormir todas las noches. Muchísimas gracias, Rubén. Me alegro que te gusten. Vamos, Luna. Vamos, Luna, vamos. Por si era que creen que tiene más de 20. What the fuck. Es que, ¿de dónde ven que tengo 20 años? Me dice que tengo 14. Saluda, Antequera. Oh, hola. Antequera, yo fui una vez a un campeonato. Hola, Junko. Hola, Junko. Yo te veo. Hola, Rayito. Cuídate, Shadow. Sí, hasta la próxima, Shadow. Te moriste. Bien, otra. Se me ha olvidado. Ah, vale, ya la tengo. Es muy fácil, chicos. Crash. Muchas gracias. Ay, qué mono. Julia, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Hace un calor ahora que te cagas. Ahora me gusta una chica y no sé cómo decírselo. Bueno, lo importante es que hables con ella primero antes de atacar y decírselo. Primero conversa con ella y tal, hazte conocer y que esa persona te considere importante. ¿Te parece de 20? ¿No tendrás 20? ¡Oh! Hola, Fabricia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, deja de mentir. Si quieren enseño el DNI. Veo una cosita. ¿Y qué cosita es? Hola, voy llegando. ¿Cómo te llamas en Twitch? Lo tengo en cada vídeo, lo tengo. O sea, aún no he subido ningún directo. Son muy lindas, por Dios. Muchas gracias. ¿Qué te pasó en la mano? Ah, bueno, me caí jugando a ping pong y se me quedó la marca. Esto fue en diciembre. Acá hace bastante frío. Qué sorpresas. Buenas, buenas. Hola, Arturo Pack. Última, chicos, voy a hacer la última y ya me pongo a hacer otro sonido, ¿vale? Bien, los 3 primeros que adivinen esto, según mi directo, voy a ponerlos y le sacan captura por lo que quieran y lo suben a las redes. Nada, es broma. ¿Cuál es tu tipo de... Ahora te respondo, yo sé cuántos años tiene. Panda SMR de Twitch. Bien, Mikel. Me suscribo con Prime cuando haga directo en Twitch. Oh, loco. Ay, ayúdame a salir de la tama. Voy ahora, chicos. Es broma. Perdón. Última. Atentos, atentos. Es muy fácil. Es muy fácil. Vamos. Aquí en Sevilla hace mucho frío. Gato. No. Dragón. Bueno. Empezamos. Me salió mal.
Es muy fácil. Yo, qué feo dibujo, tío. Crash. Ah. Qué calor. A ver, lo primero es que son mariposa. Gerardo es una. Bien. Es una mariposa. Mariposa. María y The Gamers han ganado, chicos. María. Uy. Gerardo ganó. Uy. Ya está, chicos, ya está. María Alia ganó y The Gamers. ¡Oh! Hola María, ¿qué tal? Ganó María. María. Muchos saluditos, chicas. Bueno, muy bien, chicos. Gerardo, The Gamers. Bueno, The Gamers te pongo Eric o The Gamers. Bueno, pongo Eric con seca una casa. ¿Y por qué? Porque una polilla. Podría haber sido una polilla. Mariposa de barrio. Sí, yo también. Ganó y quedé cuarto. Ay, lo siento. Gerardo primero. Perdonen por la letra. María. Alia. Uy. Alia. Ese soy Mario. Hola Mario. ¿Qué Mario? Porque la gente escribe rápido. Sí. Es difícil por internet. Exacto. Se escribe con C solo. Vale. A otro no le pique para escribir. Tú eres la de Parla. Sí, es la de Parla. Oruga con alas. Me regalo código de brújula para ir más rápido. No tengo, o sea, tengo brújula, pero no es mío. What the fuck? Hola. Cójanlo. El que digo hot dog. Cójanlo, chicos. Luis Alejandro es un Luis también. What the fuck. Bueno, perdón. Esto es porque lo tenía pegado. Entonces, ¿te gusta Dragon Ball? Se lo dice a Miquel, vale. Ok, what the fuck. Bueno, perdón. Gerardo, María Alia y The Gamers. Espero que le hagan captura, chicos. Qué feo. Lore. Lore jugarías Dead Park, el de Pennywise. Uy, estaría bien, me gustaría. Bueno, ya le habrán captura, perdón. Por favor, que sea una buena captura y no con los ojos así. Gracias. Vamos. ¿Qué tal, María? Bien, vamos a hacer otros soniditos. Masaje ASMR. One last pick and I will con. Yo sí te creo que tenga 17. Hombre, es que para qué voy a mentir. No, vacío. Yo quisiera un sim vacío para que el resto ponga su nombre editando. ¿Cómo? No te entendí. ¿Tiene vídeo de ping pong? Sí, tengo vídeo de ping pong. Puedes poner es que han salido vídeos. Tengo vídeos de hace 9 años. Pero vamos, si tú buscas Lorena Gil, Dani de Mesa, pues hay un montón de vídeos. He perdido, he ganado y bueno, me da mucha vergüenza si lo buscan, pero bueno, ahora lo van a buscar. Para cuando un partidito, Lore. Tía, pasa al de España. ¿Pasa al de España o qué? El absoluto, el del 4 al 11 de marzo. Premio consuelo para los perdedores. Premio consuelo. Consuelo. Yo también tengo 17, pero por altura creen que tengo 15, 14. El estatal, exacto. Voy al estatal. Algún día muestra los vídeos reaccionando a vídeos de ping pong. Tú eres mi sensación del bloque. Hoy, muchas gracias, Jesús. Se ve una mano al fondo por tu espejo. Es verdad, que miedo. Perdón, yo parezco de seguir midiendo. Hostia. Yo también. Yo por mi cara, por mi cuerpo, parezco que tengo 12 años. Pero bueno, gracias por el código de Projola, Luis. Ay, qué guay. Bueno, premio para los de consolación a tu vídeo de pequeña jugando. Venga, vale. Entro al directo y veo a Lorena haciendo cosas raras. Es que me ves haciendo así, pues obviamente. Perdonen. Let's go, sí, me encanta tu canal. ¿Para cuándo colaboración? Me encanta. Para los
Ay, Dios. Me va a dar algo, te lo juro. Podemos hablar eso por privado, que tengo ganas de hacer cosas con sus de forma individual. No me desmayo ahora porque tengo que seguir el directo, pero me encantaría. Si vas al absoluto puede que nos veamos. Hola. Pues me encantaría. O sea, voy a ir al absoluto. Voy a jugar doble mixto también. Me voy a morir de vergüenza. Bennett o Chuti. Ah, Sara Suárez, perdón. Sara, un saludito para ti. Que sea pronto esa colaboración. Ojalá, 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 ojalá. Sara, muchísimas, muchos saluditos para ti. Oye, ¿cuánto tiempo llevo de directo? Me estoy pasando. Ah, no, 41. Bueno, bien, bien. Falso. Llego. Hola, patrón. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Llego tardísimo. Nada, no pasa nada, no pasa nada. Falso. Sara. Bueno, pues te mando un saludo igualmente. Código de Roblox. Pero bueno, Luis, tú eres rico o algo, regalando cosas a la gente. ¿Sabes jugar a las cartas? Sí. Algún día tendrás un cambio de look fuerte, como cortarte el pelo cortico y teñírtelo. Medio baño de color más negro, pero no se nota. Hola, patrón. Muchos saluditos. Este es otro miembro del canal. Hechísima. Hechísima. ¿Sabe jugar a la carta? Uy, hola, Jake. Hola, Jake. Uy. Ah, se me había parado el directo. ¿Qué tal, qué tal? Te veo graciosa con los audífonos, como estoy acostumbrada a verte con los blancos. Es que se me rompieron y entonces tengo los del McDonald's. Todo el rato, desde del año María Castaña. Me habían dicho, he descubierto nuevos canales como, bueno, es que ahora no me acuerdo. Pues siempre me alegras el día. Ay, muchas gracias. Alberto, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Bueno, tengo un móvil aquí y esto. ¡Oh! Mira, un cactus. No tienen que adivinarlo, chicos. ¿Conoces a El Mariana? Es streamer de acá de Latam. La verdad que no, pero estás en TikTok. Sí. Panda SMR TikTok. Super original. Saludos de Chile. Saludito, 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 saludito. No lo conozco, la verdad. Pero investigaré. Me encantan tus vídeos. Muchísimas gracias. Oye, me estoy un poco deshidratando. Hay que beber agüita. Hay que beber agüita, chicos. Qué grande Mariana. ¿Has jugado contra Oscar? No sé quién es Oscar. ¿Qué Oscar? Kai, you look so beautiful. Oh, hello. Hello, hello, hello. 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 Sorry. Nanicie. Sorry. Combina el celu y los cascos. Oye, pues sí, pues lo pinté yo. Chicos, ya cenaron. Yo no he cenado. Y son las 11 de la noche. Voy a cenar potaje. Qué rico. Streamer o youtuber favorito. A ver, ahora está todo el mundo con Ibai. Me gusta Ibai. El Rubius también me gusta. Auronplay es muy random y me encanta. Me acaba de salir un eructo. Mucho, perdón. Yo no he cenado todavía. Pero si son las 12 allá, ¿no? De sincera, ¿viste los canales de ASMR que te recomendaron? Sí, he visto a Sia. Y además, o sea, no me acuerdo porque yo me suscribo así un montón. 5 patos metidos en un cajón. ¿Cuántos picos y pacos y patas son? Patos. Ay, Dios, no quiero ahora. Tengo examen el lunes de matemática, no quiero ahora. ¿Conoces a Gref? Sí, conozco a Gref. Puedes hablar sin susurrar. A ver, mi voz es un poco grave y no es muy ASMR, pero bueno, algunas veces querré hacer soft spoken. Ok, hubieras de hacer un replay, Lore. What, son las 11 de la noche? Sí, son las 11 de la noche. Me gustaría hacer un roleplay, tal vez la semana que viene o la próxima, quién sabe. ¿Dónde vivo? Son las 4 de la tarde. Pues imagínate, es que yo vivo en España. ¿Qué es potaje? ¿Cómo se escriba? El potaje es como una crema de verduras y con pollo, ¿sabes? Todo triturado y todo eso, aceite, vitaminas, espinacas y tal. Está todo muy rico, como una crema de verduras.
Imagine Dragons, bueno, no, un cantante, es una banda. Me gusta. También el pop. La Bizarrap, las sesiones que hace. Es que no tengo hambre aunque sean las 12. Pero bro, ¿tú quién eres? ¿Qué es, y has hablado para hacer una colaboración con algún ASMR artist de Latam? Hice una colaboración con Max ASMR, también lo veo mucho. Y ya salió la colaboración en 25 de diciembre. Creo. Y pues eso. Ya en el examen de integrales saqué un día. ¡Hola! Yo integrales lo doy el tercer trimestre, pero ahora estoy con límites, continuidad, las asíntotas y tal. Los dominios, bueno, los dominios es fácil. Los dominios y tal. Y es como sos. ¿Qué hora es allá? Acá. PM. Van a ser las 11 ahora. Nos encantaría el roleplay de policía. ¿Cómo hago un roleplay de policía? Son 2 picos y 4 patas, obviamente, porque metí 2. Que es que Mariana salió con The Gref en su premio. Es, bueno, lo sabía. ¿Escuchas el reggaetón o no? Escucho alguna vez el reggaetón. También me gusta. Uy, gracias por aclararme la duda. Uy, qué duda. Bueno, pero que te la... Uy. Vale. Perdón, no sé qué acaba de pasar. Problema de la cuenta de Microsoft. ¿Se escuchó eso? Por favor, espero que no se haya escuchado. Hola Jenny, Jemix. Gracias por aclararme. Hola, saludo de Guatemala. Saludito. Tan raro, no tienen hambre a las 12, ¿no? Sí que es raro. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? En Medellín. Perdón, es que es una canción. Cambiamos de sonidito. Y vamos a por esta que es un para guardar las gafas. Te recomiendo las canciones de Álvaro Díaz. Me lo miraré, Álvaro Díaz. Vale, me acuerdo. Hay 50 personitas, pero esto que es. Pero bueno, ojalá se venga pronto y una colaboración con alguien de Latam. Hay varios, sí, hay varios que me gustan bastante. Sale en la categoría de streamer que creció más rápido. ¿Quién? No se escuchó. Vale. Es que salió como una actualización o algo así de Microsoft y se escuchó súper fuerte. Y pensé que le iba a romper los tímpanos. Uy. ¿Qué fue eso? ¿Sabe dibujar a Bad Bunny? Sin comentario. A ver, venga, voy a dibujarlo. Casi pinto con el permanente. ¿Cómo estás anímicamente? ¿Eso qué es físicamente? Pues anímicamente yo me considero que estoy bien. O sea, de hacer deporte y tal. No. A ver, no puedo. Ahora. Lore, pruébate un voz baja en ASMR ahora que estás en vivo, a ver qué tal. Un soft spoken. He estado escuchándolo, o sea, he estado haciéndolo un poco. Pero no sé si le gusta mi voz así, porque no lo considero muy ASMR. Tal vez, perdón, porque es como muy grave. Lo siento, en España son las 12, claro, y una hora menos en Canarias. O sea, por eso son las 12. Me están hablando. Que recién veo esos audífonos. ¿Qué pro? No, es que no, son una caca. Porque son del McDonald's. Ese gallo, ya, ese gallo, bueno, nadie lo escuchó, ¿vale? Son del McDonald's. Porque se me rompieron los blancos. Lo siento, ya la próxima vez estarán otros, espero. Pero se escucha muy bien, crédito. Un 10 al McDonald's. Son de hace 4 años. Ay, perdón. Apoyo el roleplay de ping pong. Roleplay de policía. Apuntaos. Saludos de Bolivia, saluditos. Te cuento un chiste. Venga, Santi. Bueno, solo uno es tú solo. Porque luego el otro día hicieron un montón de chistes y bueno, no. Vean un roleplay de la novia del Spider-Man. Tiene lo básico que es blanquita, su novia, solo te faltaría el pelo rubio. Igualita, solo me falta Spider-Man. Estado mental. El estado mental. Ahora estoy bastante bien. Salvo por los exámenes y tal, un poco el estrés, el cortisol un poquito alto. Bad Bunny. A ver, pero anímicamente, ahora mismo,
Ay Dios, parece... ¿Han visto la serie de Agaya, un perro cobarde? Pues ese es un... Ay Dios, ay Dios. Bueno, ahora digo, dibujaba un no sé qué, recién vengo y pasado. ¿Qué ha pasado en tu voz? No, es que me dijeron hacer un soft spoken. Se ven buenos esos audífonos, ya me duermo. Bien, gracias. Yo me duermo a las 4 de la mañana, ya cenaré sobre la 1 o 2 de la noche. ¿Pero a qué hora comes? O sea, ¿a qué hora comiste? La última vez que comiste, ¿cuándo fue? Se queda genial, ya está. Quedaba re bueno un soft spoken agresivo. Siguiente vídeo, soft spoken. Vale, roleplay de policía, roleplay de ping pong, roleplay de profesora. Apuntaos. Roleplay de peluquera antipática. Oye, antipática aquí, no hace falta mentir. Voy a borrarlo porque es que intenté hacer como cuando se cortó el pelo, muy raro. Me hace dormir, por favor. Perdón. Vale, te cuento el chiste porque Patito cruzó la calle para cruzar al otro lado. Porque golpe de peluquera, ya ganas dinero en YouTube. Vale, tengo que actualizar, chicos, porque ya me llegó un correo a YouTube, de YouTube a mi casa. Y ya puse el pin y tal. Y todavía no he ganado el dinero, pero que a partir de ahí pues ya podré. Así que estoy muy contenta, chicos. Es un gran avance porque pensé que nunca iba a llegar y nunca iba a ingresar, nunca iba a recibir. Pony siendo sincero, yo la secundaria me la saqué sin hacer nada, literalmente hago un examen a aprobé, pero tampoco tanto. Yo en primero de bachillerato saqué un 9,3 de media. Soy muy exigente conmigo misma. Sí, muy buena serie. Me hace dormir. He comido a las 2 de mediodía. ¿Por qué? Hace 10 horas que comiste y no tienes hambre. Ah, ¿qué te pasó, María? Aquí en México son... Ay, Sara, que retiraste. Dibújame como una de tus francesas. Precioso. Hola, Leo. Es un placer tenerte aquí. Se parece al abuelo de Agallas. Lo dije. Era Agallas el perro cobarde. Era uno. ¿Qué más tengo por aquí? Es un squishy, o sea, es una esponjita. Bad Bunny modo anime. Oni-chan, ¿a qué países quisieras viajar? Hola, Zika. Me gustaría viajar por todo el mundo, la verdad, pero Noruega es un país que me flipa. Luego, por la comida, gastronomía y tal, pues México, quiero probar los tacos y todo eso. Luego, me gustaría ir a Nueva York, a Estados Unidos y tal. Aquí estoy. Nada, perdón. Yo con 7,4. Bueno, hazme de esos que mandan en el chat. No te entendí. Saluditos, Leo. Oye, Lore fue el primero en adivinar que era Bad Bunny. Quiero mi sí. Sí, ¿no? Casi. Bueno, si ustedes quisieran adivinar, o sea, yo pensando que era Bad Bunny y adivino eso, no lo adivinarían en ni Bad Bunny. Bad Bunny, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Alonso. Yo un 9,5 siendo científico. Pero bueno, ¿tú quién eres? Albert Einstein. Muy buena. Hola, Gabriel. Hola, Alberto. Lorena, dime por favor quién
eso era Bad Bunny, entonces la mariposa era lo mejor. Oye chicos, no se burlen de mí, por favor. Voy a caer en depresión. ¿Cómo te fue en la del tenis de mesa? Bien chicos, ganamos. O sea, era por equipos y era liga. Me da chiste, ¿cómo te ríes? Bueno, a ver, esto no es mi risa. Si fuera mi risa, tendría que mutear el micrófono, porque si no, le rompo el tímpano. Chicos, llevamos 6:56 minutos ya de vídeo. De directito, chicos. Está entrando el hambre. Se va a escuchar mi tripa dentro de poco. A ver. Ay. Ah, vale. No se escuchó. Que es el estatal. El estatal pase Discord. No tengo todavía. Lo mejor es tico 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 tico. Tan buena eres en el ping pong. Tengo que buscar esos vídeos. Tengo que tener relación amistad con sus. Me refiero en plan de jugar con alguien, etcétera, pero sin estar en directo. No me importaría, pero ahora me gustaría hacerlo en verano, que es cuando realmente tengo tiempo y tengo más tiempo con ustedes. Pero es que ahora, vale, me acaban de sonar la tripa, no sé si se escuchó. Qué lindos audífonos. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿En serio son de McDonald's? Está la M aquí. Es porque se me rompieron los otros. ¿Qué has comido hoy? Ahora te digo una petición de tenis mesa donde va lo que gana el Sonal. Ah, es una competición. El total es una competición de tenis de mesa donde van los que ganan el Sonal. El Sonal es por zonas de España. Hay 4 zonas. Roleplay del Teide. Vamos a Santander. Sí, voy a Santander. Ya voy. Pase Discord, baby, para hablar con usted. No tengo el Discord. Me lo quiero instalar. Me lo voy a instalar. Bueno, no sé. Pero vamos, vale, me habían hablado. Son de McDonald's. Sí, son de McDonald's. Hola Santiago Mora. Espero que les esté gustando mi directito. Sí, lo jugué. ¿Por qué te da vergüenza saludar? ¿Tú te crees que yo tengo vergüenza? ¿Tú te crees que yo tengo vergüenza haciendo esto? Ah, bueno, tú, vale, bueno. Abajo duermo yo y arriba España. Arriba España. Uy, perdón. ¿Qué iba a decir? Ah, sí jugué el campeonato del Zonal de Cataluña porque mi equipo es de Mallorca. El mejor tridente del Barça del 2017 fue la MSN. Pues será. Vale, tú me explicas, por favor, porque yo no sé nada. ¿Les gusta? Espero que les guste. Madre mía. A mí en los deportes lo más importante que me ha pasado es que un club conocido de mi ciudad me quiso fichar con todo pagado, pero fui tonto y no acepté por miedo a no estar al nivel. Me arrepiento. Barcelona. Ay, pobrecito. Jope, qué pena. ¿Qué deporte te gustaría jugar? Juego tenis de mesa, pero igualmente me gustaría jugar al badminton, al pádel, cosas, deporte de raqueta. Me interesan mucho. Y hacer surf, pero le tengo mucho respeto al mar. Entonces, me da miedo, tipo, las cosas que puede haber mar y las olas que me arrastran y me comen. El mejor medio centro canario es Pedri. Hombre, Pedri. ¿Qué has comido hoy? Ah, vale, es verdad, te iba a responder, perdón. Hoy por la mañana me comí unas tostadas de pan integral con Nutella saludable de Real Fooder, pero suelo comer para el instituto jamón y queso, un bocadillo de jamón y queso con un yogur de pepper. Luego me fui a entrenar
hacerme el piercing de aquí, pero se me infecta muy rápido y mi hermana me dice, se te va a infectar. Hola José want to sleep. Hola Rafael Hidalgo. Yo llega un poco tarde José wants. Ya casi va a finalizar el directo. Bueno, ¿qué más? Ay, qué calor. ¿Qué más? 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 Ah, y el piercing del ombligo me lo iba a hacer, pero como estoy entrenando todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato, pues se me complica muchísimo. Luego, ¿qué más? Ah, me comí el yogur ese. Acabo de escuchar tu panza. Pues imagínate. Hola Marcos Ramírez. Marcos Ramírez. Es que veo Ram y será Ramírez. Marcos Ramírez. Sí, sí, sí. Oye, siguen habiendo 46 personas. What the fuck. Ay, muchísimas gracias. Soy del mismo sitio que usted. Oh, ¿y cómo me descubriste? Tengo curiosidad, 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 curiosidad. Hola, Víctor. Bueno, después al mediodía comí unas tortitas de arroz con mermelada. Mermelada cero. Tortitas de arroz. Arroz, arroz, arroz. Hola, José Bolaño. Saludame, please. Hola, Lenin Soña. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? La curiosidad mató al gato. ¿Y eso por qué me dices ahora? ¿Qué está pasando? Usaría lentes de contacto. Estos son lentes de contacto, ¿no? ¿Qué está pasando? Cristian, hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Banda, quiero ser moderador y hacer el Discord del canal. Eso, no, ¿cómo eso? ¿Cómo eso? Lore, ¿cuánto mides? Mido 1,62 más o menos. Yo juego fútbol y bailo folclore, un arte tradicional de México. Oye, hay folclore canario, o sea, cantan y todo eso con las guitarras, parranda y tal. Voy a intentar dormir mientras te escucho. Te contacto sin lentillas, creo. A ver, yo no tengo lentillas, yo tengo lentes solo. No tengo lentillas porque lo que yo tengo pues es difícil y son más caras. Las lentillas con la cosa
Muy bien. Tiene que hacer directo en Twitch. Me gustaría hacer directo en Twitch. Que no se ve el espejo de fondo. Gracias, muchas gracias. Voy a apagar esta luz para encender eso. Y voy a apagar el micro porque cuando enciendo esto se escucha raro. Ok, esto se escucha raro. Vale. Perdonen, perdonen, perdonen. Se escuchó. A ver. Miren. A ver. Sería para vídeos, para directos, pues como que no. Porque no se ve muy bien, pero se ve súper bien. Bluetooth connected, perdonen. Pero se ve súper bien y hay diferentes colores. ¿Qué les parece, chicos? Perdón. El Discord te podría servir para avisar que hace directo en Twitch. Oye, pues sí, Bluetooth mode. Lo tienes que poner en el suelo. Oye, panda, se ve que hay una que hace live en TikTok. Le decimos mamá polar porque su nombre es eso, solo que en inglés. Mamá polar. Me saluda Solar, por fin. Arelis, claro que sí. Saludito para ti. Ah, bueno, Master. ¿Le gusta? Perdón. En plena curiosidad es mucho. Ah, en plena oscuridad es mucho mejor. Sí, venga, vale. Voy a apagar. Voy a apagar las luces. Un momento. Bueno. Vale. A la madre ya sé en qué me gastaré mi dinero. Está súper guay, pero es que no se ve. A ver. En plena oscuridad se ve súper bien. Pero vamos, a ver. Voy a apagar un momento el Sony, la cámara, ¿vale? Fiesta nocturna. Espera un momentito, es que no quiero que me vean. Uy, tengo la varicela. Espera un momentito. Estoy. Ahora se ve mejor, ¿no? Uy, uy, uy. Se ve mejor. Ay, nadie dice nada. ¿Por qué? Y tiene diferentes colores. No estamos perdidos. ¿Cómo que están perdidos? Tiene diferentes colores. Mira, me da mucha curiosidad probar los dulces en España. Tiene diferentes colorcitos. Me gustan mucho. Ay, ay. Me gusta mucho este. No, este no. Ay. Se perdió. Sí, sí, se ve mejor. Se ve mejor, gracias. Vale. Ahora no sé cómo dejarlo así. No sé cómo dejarlo así. Uy, uy, uy. Hola, qué guay. Miren a Oreo. Miren a Oreo. Qué guay. Soy el sol. ¿Qué? Vicente. Bueno, voy a encender la luz. O que se quede así. Que se quede así. Porque tendría que bueno, a ver si algún día lo compro y te mando foto. Lo pedí por internet y me salió a mí 17 euros. Perdón. A ver cómo lo pongo para que no se me vea a mí. Pero sí. Ay.
así mejor. Vale, perdón. Nuevo fondo, hermoso. Gracias. A ver, obviamente para el siguiente vídeo no estará. ¿Has visto Harry Potter? Sí. Sí lo he visto, sí lo he visto. Qué chulo, qué chulo, qué chulo, qué chulo. Gracias, gracias, gracias. Se puede mover. Se puede mover, chicos, se puede mover. Pero se escucha un poco raro. Bien. Se ve, se escucha un poco raro, ¿verdad? ¿O no? Qué cool, gracias. Se ve súper guay. Perdonen, perdonen. Es que la emoción aquí me encanta. Se me ve un poco raro. Bueno, algo de lo que te consideres fan. Soy fan de hacer recetas saludables. Me encanta cocinar, me encanta cocinar, me encanta cocinar. Yo ya no tengo complejo de pitufo. Ya no tengo complejo de pitufo, ahora tengo complejo de te tiene la varicela. Se escucha bien, vale, vale. Y de gamers. ¿Quién había dicho sobre el servidor de Discord? Ah, eso. Pere me está hablando por Instagram. Ay, me encanta, chicos, me encanta. Me encanta. Saquen captura, chicos. Ah, oye, pues estoy aquí. ¿Para cuándo nueva receta? Miren, díganme una receta que les gustaría hacer y ya la convierto en saludable. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Tengo complejo de estrella porque nadie brilla más que yo. ¿Te imaginas? Qué bonito fondo. Gracias, gracias, gracias. A ver, así está bien. Pero ok, luego estoy aquí. Tengo un nuevo fondo con esa captura. Ay, no, por Dios. Chiquita cara. Me parece que ya tiene moderador. No tengo moderador. No sé cómo se pone, ni que pueda ser moderador, ni nada. A ver, para sacar esa captura, por favor, no saquen nada. Hago así. ¿Cuántos años tienes? Fondo de pantalla. No. Tengo 17 años. Estaba diciendo algo, pero se me olvidó, chico. Bueno, ¿qué hora es? Siempre se me va la hora. Son las 11:23. Yo pregunto. Bueno, llegué temprano. Historia estaba a punto de finalizar. En Twitch no tienes. Ya capturamos todos. Sí, sí, bueno. Ahora para 1 hora y media. Llegaste temprano, justo iba a finalizarlo. Ensalada murciana. Bueno, ¿qué tiene de insaludable eso? Bueno, es saludable si una ensalada no. No pasa nada, historia. No pasa nada. Saliste. De moderador está Jesucristo. Está agradecido con el de arriba. Te digo la verdad, yo pensé que tenía 20. ¿Qué dice? ¿Por qué? Qué calor, qué calor, qué calor, chicos, casi voy finalizando. Entonces le gustó la idea esta de poner esta lucecita aquí y que no se me vea. Lo punto aquí. Es que wow, lo tengo en mi mano. También se puede hacer solo las cosas estas negras. Negra no, daltónica. Verdes, a ver. Bueno, ahora saldrá. Ay, qué horrible soy así. Pinta, ya le para la próxima. ¿Tienes novio? No, apenas llegué. Miren, se ve súper guay también. Se ve súper guay. Ay, se ha apagado. Que se muevan, es mejor. Apenas llegué. Rudy, no. Rudy, chico. O chica. Conozco a gente que se llama Rudy de chica y de chico, lo siento. Mi Instagram, mi ID de Discord es Lobo Nocturno. Ni que el bendito encerrado. Bueno, chicos, voy cerrando ya. Espero que les haya gustado mi directo. Díganme opinión y ideas para el próximo o algo así. Si que quieren. Mink scratching. Perdón. Mink scratching, mink scratching, mink scratching. Hola Pablo González. Hola, hola, hola.
a todos por unirse, chicos. Muchísimas gracias por el directo. Arely, soy de España. Acaba de llegar Alejandra. No pasa nada, Alejandra. Estamos todavía aquí. En unos minutitos voy a finalizar ya. Adiós, gracias por alegrarme. Muchísimas gracias. Los secretos, soy tu fan. No, fan, soy tuya. No sé hablar. Espero que les haya gustado. Y cuídate, come mucho. No, eso no hace falta. Ah, come mucho bambú. Que no hace falta que me lo digas porque ahora voy a cenar 4000 calorías. Descansa, besos, buenas noches. ¿Algo que decirme sobre el directo? ¿Alguna crítica constructiva para el siguiente y tal? Buenas noches. Espero que descansen, chicos. Te recomiendo el canal de Pan de SMR. Pan de SMR. El mío es con una A. Pan de SMR. Muchísimas gracias. Más dinámicas para así. Vale. Ustedes me suben en la historia. Es broma. Bueno, adiós, Oreo. Chicos, se despiden de Oreo. Mira, brilla más que mi futuro. Hasta luego, chicos. Muchísimas gracias. Chao. Oreo haciendo scratch. ASMR con afirmaciones positivas. Tengo pensado quitándome las vibras un directo. O sea, no un directo, sino un vídeo normal. La luz con movimiento está cool. No lo he visto antes. No, yo tampoco. O sea, estoy impactado. Para los demás sí. Vale. Te puedes fijar de Sensory. ASMR Sensory. ASMR Sensory. Uy, perdón. El fondo también todo muy bonito y profesional. Ay, gracias. Chicos, que somos 6.000 suscriptores ya. What the fuck. What the fuck. Estoy impresionada. Estoy impresionada que Oreo haga un sync. ¿Cómo va a ser un sync? Te puedes fijar. Vale, Sensory. Bueno, ahora sí, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias,